Listo, pastor. Muy bien, muy bien. Ok, hemos estado teniendo algunas ideas, he estado compartiendo algunos puntos importantes sobre el tema de la canonicidad, el tema de los apócrifos que hay que diferenciarlos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los apócrifos como fraudes gnósticos y los apócrifos donde se ve un marcado sincretismo, especialmente en algunos apócrifos antiguos testamentarios. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo sobre lo que hemos estado tratando hasta ahora, otras preguntas. Yo sé que han hecho preguntas, pero si hay alguna otra inquietud. ¿Alguna inquietud más? ¿Una pregunta? Yo tengo estuve hablando con una persona que ha estado leyendo unos libros y basado en esto, yo nunca lo había oído, pero usted tiene mucho estudio, ¿no? En Isaías, en el capítulo 13, en el versículo 5, dice, esa es la profecía sobre Babilonia, pero en el versículo 5 dice que vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Pero esta persona estaba diciendo que eso significa que hay otras tierras, no sé de dónde lo sacó, pero dice que eso, aquí dice la Biblia que viene de los postreros de los cielos, y dice que no sé si de pronto usted ha oído eso, empezó a decir que las 99 ovejas y Dios dejó a una y fue a buscar la otra, esa era la tierra. La tierra, y hay otras tierras, pero él se basa en este versículo. Yo le dije, pero yo no entiendo, pero él ha estado leyendo otros libros de otras personas que escribieron eso. ¿Usted ha oído alguna vez eso? ¿Que hay otras tierras? Sí he oído esa forma de ver el texto bíblico. Y bueno, hay un propulsor de una lectura de este tipo de lectura que se llama el doctor Sid Roy. Sid Roy es muy famoso acá en los Estados Unidos, él, y es un judío convertido a la fe cristiana, y él ha hablado incluso, por ejemplo, del misterio de los Elohines, el misterio de los Elohines que son que supuestamente entre la relación sexual de ángeles con supuestamente los hijos de los hombres, las hijas de los hijos de Dios, hijos de los hombres, y que nacieron los famosos Elohines, y que los Elohines son seres híbridos, y que de ahí aparece toda una especie de dinastías de seres híbridos hasta hoy. Es una de las cosas que ellos hablan. También hablan, por ejemplo, de otras cosas como de las creaciones preadámicas. Sir Roy y otros más señalan de que antes de Adán y Eva habían otras creaciones que supuestamente Dios trajo como la semilla de otras tierras. Ahí está el concepto de Isaías del que tú decías, de otras tierras, indicando de que hay otras creaciones, hay otros espacios, hay otras realidades existentes, hay otras expresiones de vida, y que supuestamente Dios trajo esas semillas y las puso creaciones pre-adámicas, indicando esto. Por lo tanto, Sid Roy es el propulsor de un sinnúmero de lecturas paralelas al texto sagrado, donde él combina cierto sincretismo, cierta idea de misticismo antiguo, y lo trae al plano de la lectura de la palabra del Señor. Definitivamente toda esa literatura es considerada una literatura sincretista. Esa interpretación de Isaías no tiene ninguna cabida con la teología en general de la palabra del Señor. Otras ovejas, otros rediles, otros pastos. Yo he escuchado, por ejemplo, que algunos señalan de que están otros pastos. Los otros pastos están fuera de esta galaxia.
hay otros pastos en otras realidades, en otros rincones del confín del universo. No tenemos ninguna base bíblica para afirmar ese tipo de lectura. Otra cosa, también Sid Roy, que es uno de los más exponentes de estas ideas de los Elohim, de los otros pastos, otros espacios, otras realidades, otras tierras, otras ovejas, también él hizo muy popular la interpretación del profeta Ezequiel cuando habla en el primer capítulo de Ezequiel. Si tú no tienes un conocimiento bíblico, tú quedas anonadado con esa descripción que está haciendo el profeta Ezequiel, donde ve luces y un plato que se mueve para todos lados y unas luces, tienes este plato, y pareciera que está describiendo un platillo volador y como que pareciera de que hay una especie de fundamentación ufólica de la ufología propia, pero no. Todo tiene que ver con una forma en la cual el profeta está mirando el trono de Dios, y él lo describe con estas luces, pero no hay ninguna especie de salvedad. Los pensamientos de Sid Roy y de muchos pensadores que hablan de los Elohim, de otros pastos o de otras ovejas, o otros rediles, no tienen ningún fundamento histórico, bíblico, ni mucho menos filosófico. Ustedes saben de que la ufología no es una ciencia. La ufología simplemente es una especie le llaman una especie de investigación, investigación académica, pero no es una ciencia, porque no es una ciencia demostrable. Todavía no se demuestra de que haya vida en otro planeta. Y la Biblia guarda silencio. La Biblia ni niega ni tampoco afirma que existan seres en otros lugares, simplemente habla del reino de Dios. Si hay algo fuera de nosotros es el reino de Dios, el reino angelical, el reino espiritual de Dios, pero de ahí no hay ninguna otra asunto. Ahora, otra cosa también muy nueva de los pensamientos de estos grupos, que rozan entre la imaginación, entre la ufología y ciertos términos sincretistas antiguos, por ejemplo. Ellos, por ejemplo, le sacan mucho provecho a una expresión que usa Apocalipsis que definitivamente es difícil de traducir. Cuando la palabra habla de las bodas, el plural, del Cordero. Definitivamente sí. ¿Alguna respuesta teológica en cuanto a esto de las bodas del Cordero? No hay una interpretación que satisfaga el mundo académico. Algunos señalan de que se refiere, boda del Cordero se refiere a de que somos miles de millones de personas, por lo tanto, bodas. Pero en realidad, la teología juanina de Apocalipsis está hablando de que Cristo se casa con la iglesia, singular. La iglesia, que somos todos los miles de millones, por lo tanto es la novia, singular. Ahora, ¿por qué habla de bodas? Bueno, aquí estos grupos señalan de que lo que pasa es que en aquel día la novia será sorprendida. No solamente estará ella como novia, sino que de otros rediles vendrán novias. Estamos hablando entonces de que Jesús va a practicar la poligamia, porque se va a casar con varias novias. Entonces, no tiene sentido esa teología. Sí, yo la he escuchado bastante, he leído un poquito sobre algunos de sus trabajos, pero realmente no tiene ninguna cabida incluso dentro del campo teológico, porque se le considera una interpretación alegórica, imaginativa, fuera del texto bíblico y hasta sincretista. ¿Qué recomendaría usted para disuadir a una persona que viene con estas ideas? Wow, es difícil disuadir a alguien que está teniendo una interpretación increíblemente sincretista en cuanto al texto sagrado. Yo creo que con paciencia presentar la interpretación correcta, porque ese texto tiene una interpretación histórica, una interpretación teológica, por lo tanto es simplemente exponer. Mira, te voy a dar razón de cómo no solamente veo el pasaje, sino la cristiandad en general ve
el pasaje. Es simplemente sentarse y exponer desde dos puntos de vista. El carácter histórico de ese pasaje bíblico, porque hay una historicidad que lo fundamenta, y lo otro, el aspecto teológico de ese pasaje en cuestión. Es la única manera, porque él tiene un argumento. Ustedes saben que los argumentos teológicos, y esto es algo interesante, es increíble que la interpretación teológica puede ser una fortaleza que anule incluso el texto bíblico. La interpretación de un pasaje puede ser hasta superior al mismo pasaje. Y eso son las cosas peligrosas del fundamentalismo, del fundamentalismo que procesa este tipo de interpretación y otros fundamentalismos. Yo he conversado con personas y les digo, mire hermano, mire, el apóstol Pablo no se refería a cortes de pelo que tienen que ver con la hermana que lleva atrás el pelito. Y tampoco la Biblia está hablando de pantalones, hermano. No, mi interpretación es que prohibido el pantalón, la mujer. Bueno, ahí te estás dando cuenta de que la interpretación ha superado el sentido común del texto sagrado. Y ya la interpretación es mayor que el texto sagrado, porque tú le presentas del texto sagrado la interpretación histórica y teológica, pero aún así no aceptan la idea. Y vienen interpretaciones como decir, no, la mujer no puede predicar, la mujer no puede hacer nada, el hombre tiene que usar corbata, el hombre Una vez fui a predicar en una iglesia y bueno, llegué temprano y me dije, bueno, voy a dar gracias a Dios por haber llegado bien, orar, y me pongo de rodillas en una posición apoyando mis codos sobre la silla. Y un diácono viene con mujer y me dice, hermano, no le dé la espalda al lugar santísimo. Yo miré, ¿dónde está? No me di cuenta que era un holocausto. El lugar santísimo es el púlpito. Entonces están esas ideas. Yo sé que el púlpito es un lugar de honra donde la palabra se expone, pero ya, esa es una interpretación. Eso no es parte del texto bíblico, simplemente es parte de nuestra interpretación de cómo vemos el templo. Bueno, yo me di vuelta obedientemente y empecé a orar hacia el púlpito, ¿verdad? Pero al púlpito no podían subir las mujeres, y en esa iglesia, si una mujer pisaba el primer escalón del púlpito, le daban casi 3 meses de disciplina, porque en esa iglesia no podían las mujeres decir nada, ¿no? Por lo tanto, y yo cuando tuve más confianza con ellos, le empecé a explicar a ellos y me di cuenta de que no. Me dijo el pastor, no importa, me dijo, aquí es así. Por lo tanto, la interpretación se hizo más sólida. Y eso se llama el fundamentalismo que anhela el legalismo. El legalismo es eso, el legalismo es cuando las interpretaciones superan al texto sagrado. Es mayor que el texto sagrado, la interpretación. Entonces, por eso ¿de qué manera? Si no es un fundamentalista, es simplemente un curioso, porque a veces hay hermanos curiosos o hermanos que tienen alguna idea, hermano, yo por ahí escuché y yo creo esto. Simplemente porque tienen una mente débil, una mente crédula son. Y bueno, uno por amor, paciente, le explica que está haciendo un error, no es así. Pero cuando ya hablan de alguien, ya que es difícil, ¿verdad? Realmente complicado con un fundamentalista y todo eso. Se me hace entretenido hablar con un ateo que con un fundamentalista, porque realmente es muy difícil sacarlo de su interpretación. No tiene fundamento bíblico, tiene interpretación bíblica a tal grado que superó incluso el sentido común del texto sagrado. ¿Y eso está equivocado? ¿Eso puede crear una doctrina falsa o puede afectar a toda la congregación? Definitivamente. Puede inclusive, si estamos hablando de un líder o de un maestro, va a crear incluso un movimiento de tendencia legalista, caminando lentamente hacia un sectarismo. O sea, es un peligro. Es un peligro sumamente complicado, porque el legalismo tiene un proceso.
Primeramente hablamos de la interpretación que supera el texto sagrado. O sea, es esto. Hay una práctica, voy a escribirlo porque creo que puede ser un aporte para algunos. Los procesos. El proceso herético. El proceso herético tiene el siguiente forma. Primeramente comienza, número uno, primeramente comienza con interpretaciones fundamentalistas. Sí, hoy está en la pantalla, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que está pasando se está grabando. Claro, entonces las interpretaciones fundamentalistas. Cuando hablamos de que una interpretación hermenéutica supera incluso el sentido original del texto sagrado. Ayer estuvo en algunos grupos cristianos, claro, hermano, eso está, y eso es algo paradójico. Saber de que la interpretación superó al mismo texto sagrado. No, este es nuestro pensamiento. Así creemos nosotros, así son nuestras ideas, así somos, así nos crearon, así. Entonces, realmente es sumamente difícil, o sea, no. Y esas ideas son bastante bien. Por lo tanto, el proceso herético comienza con esto, la interpretación fundamentalista. La interpretación fundamentalista genera también genera lo que llamamos un marco ministerial legalista. O sea, empieza el legalismo. Entonces, la interpretación fundamentalista va a generar un legalismo. Porque, escuchó por ahí... Sí, entonces el legalismo es una distorsión de la doctrina bíblica. Claro. Se está contaminando, se está poniendo cosas humanas que no son realmente inspiradas por Dios. Viene de una interpretación fundamentalista. Todo legalismo nace de una interpretación fundamentalista. ¿Y qué dijimos? La interpretación fundamentalista es una interpretación hermenéutica que supera incluso el sentido original del texto sagrado. Supera incluso la Biblia, la interpretación bíblica. Entonces, ¿qué pasa? Trae como nido marco legalista, el legalismo. Porque el fundamentalismo genera legalismo. Y bueno, entre paréntesis, interpretación fundamentalista no es lo mismo en teología que decir interpretación fundamental. No es lo mismo. O interpretación de base o de plataforma del fundamento, no. Fundamento, fundamental, no es lo mismo que decir fundamentalista o fundamentalismo. Fundamentalismo obedece a este movimiento de interpretación o de hermenéutica que supera incluso el sentido original del texto sagrado. Legalismo, y cuando entramos al legalismo, ya viene la primera inclinación empiezan algunos matices o imágenes e inclinaciones sectarias. Pastor, no está compartiendo su escrito, por si acaso le quiero... Ok, pero, gracias por... No, y yo estaba aquí, pero pensando que no estaba compartiendo, mi estimado, disculpe. Ahí está. Gracias. Proceso herético. Herético, sí. El proceso herético.
herético. Pastor, perdone que yo le saque un poquito de lo que estamos ahorita hablando sobre la interpretación del legalismo. Quisiera retroceder un poco a lo que usted estuvo hablando sobre ufología, que no es ciencia. Obviamente no es ciencia, pero yo le quiero decir algo que he aprendido y quiero que usted me confirme. La ufología, buena cuenta, viene a ser una interpretación pues, que quiere resaltar que la Biblia dice que hay vida en otras partes, ¿no es cierto? Bueno, ese es un fundamento no correcto. O sin embargo, eso de que hay cada vez seres en otra galaxia, en otras latitudes, es parte de un sistema que quieren justificar cuando haya el arrebatamiento de que vinieron seres alienígenas y se llevaron a la gente. Esa es una teoría que están levantando para justificar el arrebatamiento. Pues yo les quiero decir, todo lo que tiene que ver con ufología es buena cuenta de diabólico, ¿no? Es el demonio que trata de justificar sus teorías para confundir la mente del hombre y ensuciar y contaminar su corazón. Por eso la ufología de buena fuente en la parte antibíblico es demoníaco. ¿Estoy seguro con eso, pastor? ¿Está seguro usted con eso? ¿Está de acuerdo? Bueno, sí, algunas interpretaciones escatológicas hablan de que probablemente el enemigo use, ¿verdad?, este tipo de argumentos para señalar de que los desaparecidos fueron por esto, según la escatología tradicional. Pero sigue siendo también una interpretación de cómo se mira, de cómo se ve esta idea de que existan seres en otro planeta, algo que no está comprobado, ni tampoco está comprobado de que sea el final argumento que el enemigo use, pero es una interpretación válida, ¿ah?, que podemos nosotros tomar y decir, bueno, probablemente lo use, porque hasta ahora no hay ningún documento, ninguna documentación, ningún testimonio fidedigno, nada comprobable, absolutamente nada, ni en el campo de la ciencia, ni mucho menos en el campo teológico, de que existan inteligencias, seres en otro rincón. Por lo tanto, ahora sí hay alguna interpretación que señala de que que realmente no existe y será un argumento del anticristo para poder tratar de confundir más a las personas y provocar la ira contra el cielo. Sí, está dentro de las probabilidades, es posible que eso suceda. El asunto de que hoy más que nunca hay un sinnúmero de movimientos heréticos y dentro del seno de la iglesia, donde hay interpretaciones fuera de sentido, fuera de contexto, interpretaciones que no están en el texto bíblico, y eso es un asunto muy peligroso, porque crean fundamentalismos, y eso crea legalismo y después inclinaciones sectarias. La interpretación sectaria tiene una especie de dinámica sectaria. Esto se alimenta cada vez más a través de un dinamismo. Y voy a decir, letra A, hay tergiversación de la verdad. Se tergiversa constantemente la verdad. Y cuando yo tergiverso la verdad, también manipulo la verdad. Y para sostener la verdad, intimido a través de la interpretación. Y por último, segrego. O divido.
Cuando esta dinámica está, el resultado es una secta. Este es el proceso. Por lo tanto, como le decía a nuestro hermano recién, la pregunta que creo que es muy importante cuando él hablaba de que una iglesia podría estar en un error, o sea, estas ideas podrían acelerar qué. Son muy peligrosas las ideas que vuelan por allí, porque las ideas producen interpretaciones fundamentales, pueden producir interpretaciones y algunas de ellas fundamentalistas. Después, eso si no se detiene, trae un marco ministerial legalista. Si no se detiene, trae imágenes e inclinaciones sectarias, donde cada vez más se va alimentando a través de un dinamismo. Se tergiversa la verdad, se manipula la verdad, impedido a través de la interpretación, segrego o divido. Y de ahí, por último, ese movimiento, esa iglesia o esas personas terminan siendo una secta. Las sectas, muchas de ellas no nacen de la noche a la mañana, hay un proceso. Y hay muchas congregaciones que terminan así. Por ejemplo, el peón de Jim Jones, el que mató a más de 900 gente en Guyana. En San Francisco era un pastor. Yo tengo algunos colegas, hermanos ancianos, gente que logró ver a este hombre, Jim Jones, que lo escuché predicar. Era relacionado con los movimientos bautistas, era muy conocido, y él empezó con algunas ideas medias escatológicas. Es interesante que el tema escatológico es muy propio de esto, porque es un campo interpretativo, de mucha interpretación. Y este hombre se llevó mucha gente a Guyana diciéndole que iban a ir al paraíso sin leyes terrenales, y todo iba a ser paz y prosperidad, la tierra prometida. Llegaron allá y empiezan las cosas y los abusos. Hasta cuando un senador de California va allá y lo asesina, y esto provoca incluso que ellos provoquen el suicidio masivo. Más de 200 personas se suicidaron con un brebaje que tenía también ciertas sustancias que adormecían y paraban la respiración. Se envenenaron. Por lo tanto, ellos este era un pastor bautista relacionado con movimientos en San Francisco, cristiano, pero empieza a caminar en un movimiento de fundamentalismos y termina en una secta y termina en este asesinato masivo. Pero interesante pregunta, creo que está dentro de lo que de la preocupación teológica que tenemos, de que cada vez más preocuparnos de una corriente interpretación. Y como dije recién, creo yo, y en ese sentido voy a ser fundamentalista, ¿no? Pero creo pero voy a ser fundamental, no fundamental. Es muy fundamental entender que una mala interpretación de la Biblia también es clave, porque puedo llevar al pueblo a un error doctrinal, emocional, litúrgico, porque estoy tergiversando la verdad presente. Muy bien, creo que alguien había levantado la mano, no sé si hay otro diálogo, pregunta que podríamos abrir. Una pregunta, hermano, espero no salirme mucho del tema, ¿verdad? ¿Nos podría explicar a todos, verdad, realmente cuál es el origen, verdad, de los gigantes por primera vez en la Tierra? Porque ha habido también mucha confusión para contestar esa pregunta, y encontrar una respuesta bíblica, porque en el capítulo 6 de Génesis habla, verdad, de los ángeles caídos que tomaron a las mujeres, y de ahí viene, verdad, alguien interpretó de esa manera que de ahí viene la descendencia de los gigantes. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de eso? Muy bien, Génesis 6. Hay que tratar de ser lo más fiel al texto bíblico, ¿verdad? Primeramente, el texto bíblico no habla de ángeles, no dice ángeles, dice hijo de Dios, ¿verdad?
los hijos de Dios. Eso es muy importante. Ahora, definitivamente los ángeles son hijos de Dios, como también el pueblo de Israel era considerado hijo de Dios, ¿no? Dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ustedes serán mis hijos.